Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a envejecer papel, tanto papel impreso como papel de periódico, y lo vamos a utilizar para hacer varias manualidades. Aquí tenéis el papel de periódico que vamos a envejecer. Como veis es un poco especial. Hace un año fui a un bazar chino a comprar una cosa de cristal y me la envolvieron con este periódico, que es un periódico español, es decir, se imprime en España, pero es para la comunidad china. Y me hizo muchísima gracia y dije, esto yo lo tengo que guardar porque seguro que lo utilizo en alguna manualidad. Y aquí ya me tenéis que lo voy a envejecer para el próximo tutorial. Para envejecer el papel vamos a utilizar dos productos que seguro que tenéis en casa: café y té. Podemos utilizar tanto té en bolsas como este que está suelto. Lo importante es la cantidad. Debemos utilizar 4 o 5 veces más té del que usaríamos para hacernos una taza. Yo no he hervido el agua, simplemente he dejado infusionar el té en agua fría. Con el café he hecho lo mismo, esto es café instantáneo. He puesto bastante cantidad y luego lo he mezclado con agua fría. Podéis utilizar cualquier tipo de café que tengáis por casa, lo importante es que sea concentrado. Para conseguir un aspecto más realista a nuestro papel, yo os recomiendo que lo rompáis con la mano. De esta forma el borde será más delgado y poroso y se va a oscurecer más. Yo voy a romper varios trozos de este papel porque quiero hacer dos pruebas, una con el té y otra con el café. Aquí tengo listo el té y el café que vamos a utilizar para envejecer el papel de periódico. El café, que es más oscuro, también lo voy a poner en un spray para poder realizar manchas. Este método es súper sencillo, solo tenemos que coger un trozo de papel de periódico y sumergirlo en el té. Como el té es más claro, podemos realizar algunas manchas con el café que tenemos en el spray. Le toca el turno al café. Vamos a coger el papel y también lo vamos a sumergir en nuestro café. También podemos utilizar otro tipo de papeles. Por ejemplo, este es de impresora y lo he imprimido con la impresora de mi casa, que es de tinta. Otro motivo por el que debemos romper antes de teñir el papel es que de esta forma el borde sí nos va a quedar teñido. Si yo cojo esta hoja y la tiño ahora tal cual, lo que va a pasar es que cuando lo rompa en trozos me va a quedar el borde blanco. Esta vez voy a utilizar el café que me ha sobrado en el spray para teñir estos trozos de papel. Y ahora os muestro el resultado final. Aquí tenéis el papel de periódico que he teñido con el café. Y este es el papel de periódico que he teñido con el té. Como veis, ha quedado más claro.
trozos los he teñido con el té, pero he hecho algunas manchas con el café en spray. El papel de periódico lo he dejado secar al aire durante varias horas. Por último os enseño el papel de impresora, que he teñido con el café. Este lo he secado con la pistola de calor. Estos papeles los vamos a utilizar en los próximos tutoriales. Ya tenemos el papel, ahora vamos a empezar con las primeras manualidades. Vamos a decorar unas botellas de cristal. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle una capa de gesso. Ahora os doy la receta del gesso casero en color negro. Para realizar la receta casera de gesso negro, vamos a partir de la misma receta para realizar el gesso blanco. Simplemente vamos a sustituir la pintura acrílica blanca por pintura acrílica de color negro. Empezamos con 50 gramos de pintura acrílica de color negro. Luego le añadimos 25 gramos de cola blanca. Y por último añadimos 25 gramos de polvos de talco. Después de enseñaros la receta casera del gesso de color blanco, una suscriptora me pidió cómo se podía hacer el gesso en color negro. Su miedo era que al mezclar la pintura negra con cola blanca y con polvos de talco también blancos, el resultado fuera gris. Pero como veis, la pintura negra ha prevalecido y el resultado es de color negro. Gesso tiene más agarre al cristal que una pintura normal, por lo que nos va a facilitar poder pintar esta botella. Además, al ser más espeso nos va a dar textura, que vamos a aprovechar luego con la pintura. Vamos a dar la capa con una esponja a toquecitos. Sobre todo hay que revisar que no nos hemos dejado ninguna parte sin pintar, ya que todo lo vemos oscuro. Luego vamos a utilizar este papel que imprimí en mi casa con una impresora de tinta y que envejecí con café. Para pegarlo a la botella voy a utilizar cola blanca que voy a diluir con agua. Para que este papel me quede con el borde oscuro, lo he sumergido en café y lo he dejado secar al aire. Vamos a hacer un collage de papeles. Para ello vamos a tener que sobreponer unos papeles encima de otros. Lo más práctico es poner cola por debajo y por encima del papel. De esta forma también pegamos y protegemos. Apretamos bien el pincel sobre el papel para asegurarnos que está bien enganchado. En la otra botella también hemos dado una capa de gesso negro. Y vamos a pegar los trozos de papel de periódico que envejecimos en el otro tutorial.
Bien, vamos a sobreponer unos papeles encima de otros hasta conseguir un collage. Para la botella con la partitura vamos a crear un falso decapado. Para ello vamos a utilizar dos tonos que vamos a crear a partir del marrón chocolate y del color crema. Voy a mezclar los dos colores para darle un aire más envejecido al color crema. Con la técnica del pincel seco vamos a pintar la botella. Así va a parecer que se hubiera desgastado por el paso del tiempo. Esta técnica consiste en descargar de pintura el pincel antes de usarlo y pasarlo suavemente para resaltar los relieves. La pintura de color crema vamos a pintar las partes de la botella donde no hay relieves. En la otra botella vamos a realizar la técnica del pincel seco, pero esta vez con pintura dorada. Vamos a resaltar todos los relieves de la botella y la textura que hemos creado con el gesso. Como toque final, voy a decorar la botella con este cordel rústico. La boca de esta botella la voy a pintar de dorado y la voy a decorar también con cordel. Yo soy una especie de urraca que guarda todas las cosas así que le parecen chulas. Ese por si acaso que te llena la casa de cosas, pues eso. Y encontré este colgante de aspecto chino hace bastante tiempo y he pensado que es el complemento ideal para esta botella. Y aquí tendríamos el resultado final. A partir de dos botellas iguales, hemos creado dos estilos diferentes adaptándonos al papel que hemos utilizado. Para proteger las botellas voy a utilizar una capa de barniz en spray en acabado satinado. Ya hemos decorado unas botellas de cristal, ahora es el turno de una caja de madera. En la parte de arriba vamos a utilizar estos papeles. Yo los hice con la impresora de mi casa, que es de tinta, y luego los teñí con café. Con estos papeles vamos a hacer un collage y lo vamos a pegar con cola rebajada con agua. Como
Como son trozos grandes de papel y no queremos que se arruguen, vamos a aplicar la cola en el papel. Bien, vamos a aplicar una capa por encima para asegurarnos de que está pegado bien y luego para poder pegar encima más papeles. Me encanta el logo que me ha hecho Marta de Fancy Looks, así que también lo voy a utilizar en esta caja. Vamos a forrar completamente la tapa con estos papeles. Con el café que nos ha sobrado de teñir el papel, vamos a teñir esta cinta de encaje. Os he dicho, el café es el protagonista de esta caja, así que vamos a coger café instantáneo y cola blanca para realizar pasta de relieve. Probé hacer esta pasta con café molido, pero es demasiado granulado para que quede bien con stencils que tienen agujeros pequeños. En cambio, con este café que es instantáneo y soluble, queda una pasta perfecta. Mezclamos el café instantáneo con la cola hasta conseguir la textura deseada. De la época en que decoraba galletas, tengo este stencil pequeñito que justo la flor que hay se parece mucho a la del logo que me hizo Marta y lo voy a aprovechar. Esta pasta se utiliza igual que cualquier tipo de pasta de relieve. La extendemos con una espátula, siempre con movimientos en la misma dirección. Una vez está extendida, levantamos el stencil y la dejamos secar al aire. De abajo hice un relieve del cual no quedé muy satisfecha, no me gustaba cómo quedaba, así que retiré la pasta y luego con una toallita húmeda acabé de quitar todos los restos. La parte de abajo de la caja la voy a pintar con pintura acrílica, así que antes le voy a dar una capa de imprimación. Puede ser gesso comercial o también podéis utilizar gesso casero. Gesso es un tapaporos,
por lo tanto la madera no va a chupar la pintura acrílica que pongamos después. Esta capa la tenemos que dar tanto por dentro como por fuera de la caja. He escogido el color arena y el color siena natural porque creo que combinan muy bien con el color de nuestro papel. Pero voy a dar una capa por toda la caja de siena natural. El siena va a ser la capa de fondo para realizar el decapado. Para ayudarme a decapar voy a utilizar la vela. Voy a colocarla sobre todo en bordes y esquinas, imitando el desgaste natural de los objetos. Cuando pintemos encima de la vela, esta pintura no va a agarrar y en cuanto lijemos va a saltar muy fácilmente, dejando ver la pintura de color siena que está protegida por la vela. Pues vamos a dar una capa del color arena, tanto por dentro como por fuera. Seca la pintura, vamos a decapar con una lija de grano fino. Vamos a insistir sobre todo en las partes donde hemos puesto la vela. Voy a darle un acabado envejecido y de paso voy a proteger la madera. Lo voy a hacer con cera transparente y cera oscura. La cera transparente me va a ayudar a proteger la madera y la cera oscura a envejecerla. Este paso es opcional, si queréis podéis proteger esta parte de la caja con barniz. Voy a pegar la cinta que hemos teñido con café. Primero voy a dar una capa de cola blanca que me va a ayudar a engancharla y por encima vamos a ponerle la mezcla de cola con agua para que también agarre y luego se endurezca. Y aquí estaría el resultado final. Nos ha quedado una caja con estilo vintage de unos tonos tierra muy otoñal. A las amantes del reciclaje, en el próximo tutorial voy a hacer la versión con una caja de cartón.
Y aquí podemos ver el resultado final, esta preciosa caja de madera decorada con papeles envejecidos de forma casera y que está protegida con cera. Esta cera deberá curarse durante varios días y luego la podremos limpiar con un trapo húmedo. En la parte del papel, en la tapa, podemos darle una capa de barniz en spray. Esta es la caja de cartón que vamos a reciclar. Tiene algunos inconvenientes que vamos a solucionar. Por ejemplo, hay algunas partes que están un poco sueltas y a la hora de hacer la cartapesta nos podría dificultar que se pegara bien el papel. Y que voy a reforzar la caja con cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Todas esas partes que estén un poco sueltas las vamos a enganchar con esta cinta. La gran ventaja de esta cinta es que es de papel, por lo que podemos pintar encima y también podemos utilizar cola blanca. Ya la tenemos totalmente reforzada. Vamos a hacer un collage de papeles encima de la tapa. Para ello vamos a necesitar cola blanca que vamos a diluir con un poco de agua. Estos son impresiones que he realizado en la impresora de mi casa, que es de tinta, y los he envejecido con café. Vamos a pegar el papel poniendo una capa por debajo y otra por encima de cola. Al aplicar la cola por encima del papel, vamos a apretar bien con el pincel para eliminar las arrugas. La cola que pongamos encima también nos va a servir de capa protectora. Vamos a realizar este collage de papeles por toda la tapa.
Por supuesto, no podía faltar el logo que me hizo mi amiga Marta de Fancy Looks. Para decorar la parte de abajo de la caja vamos a necesitar estas bolsas de papel craft. Se consiguen fácilmente en tiendas. También vamos a envejecer con café este papel. Vamos a recortar con la mano trozos de las bolsas. También os recomiendo que hagáis trozos pequeños para tapar huecos. Envejecer estos trozos de papel los vamos a sumergir en café y luego los vamos a dejar secar al aire. He adelantado trabajo y ya he pintado la parte de abajo de la caja con gesso negro casero. Lo que hace el gesso es tapar los poros del cartón y que no absorba tanta cola, ya que podría reblandecerse. También vamos a crear un collage con estos papeles, ya que el borde es más oscuro. Vamos a poner una capa por debajo y por encima de cola. Esta técnica vamos a conseguir un efecto cuero muy chulo. Vamos a forrar toda la parte de abajo de la caja con estos trozos de papel. Para que no se arruguen los trozos grandes, es mejor aplicar la cola en el papel. Una vez secos todos los papeles, ya os puedo mostrar el resultado final. Ha quedado una caja muy decorativa y prácticamente todo es reciclado, por lo que es muy económica. Creo que este efecto de piel es muy práctico para poder reciclar cualquier tipo de objetos. Para una mayor protección le podéis dar una capa de barniz en spray como hemos utilizado en los anteriores proyectos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, me encantaría que lo compartierais con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. También me podéis regalar un like y dejarme un bonito comentario. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!